mis hermanos. Dios los bendiga mucho a cada uno. Espero que se encuentren bien. Quería compartir con ustedes en esta oportunidad el Salmo 61, del versículo 1 al 5, que dice así en el nombre de Jesús. Oye, Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Les invito, hermanos, a que, a pesar de todo lo que está pasando, podamos seguir confiando en Dios y saber que estamos bajo sus alas. Los invito a que podamos acercarnos a Él cada día y en este día como todos los días. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tus promesas, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tu venida, yo creo que me levantarás, me levantarás. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tu promesa, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tu venida, yo creo que me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tus promesas, yo creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tu
bien, me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Paz de Cristo, queridos hermanos, que Dios les bendiga, qué gozo, qué gusto es poder nuevamente reencontrarnos a través de este medio, a lo menos. Pero estamos unidos en el Espíritu, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su gran fuerza, confiados en Él. Espero que se encuentre bien junto a su familia, en sus hogares, bajo la plena comunión con el Señor. No olvidemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Señor. Su bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Que Dios les bendiga en gran manera. Agradezco su apoyo desde sus palabras de aprecio hacia cada uno de nosotros, como el respaldo que nos brindan permanentemente al Señor. Somos deudores a Cristo. Él ha hecho mucho por nosotros y no nos ha demandado nada. De manera que, ¿qué podemos hacer para pagarle? Sino adorarle, bendecirle, como lo hacemos en el día que dedicamos al Señor y el tiempo que permanentemente dedicamos al Señor para adorar, honrar y bendecir el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Hagámoslo no escatimando esfuerzos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para el Señor. Quiero ir inmediatamente entonces a la palabra del Señor. El miércoles pasado hablé acerca del cristiano consagrado. Hoy quiero, como hay mucho que decir acerca de esto, quiero compartir la segunda parte de esta historia tan maravillosa que les describí este miércoles, ¿sí? Que nos deja muchas enseñanzas a cada uno de nosotros. En primer lugar, aprendimos el miércoles que a través de la historia de Sansón, un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que mientras se mantuvo bajo su consagración, Dios estuvo con él mientras guardó el pacto. Aprendimos de que debemos consagrarnos a Dios, que no hay nada que no podamos lograr cuando estamos dedicados y consagrados al Señor. Quiero compartir entonces la segunda parte que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 20 y 21, que dice en el nombre de Jesús lo siguiente: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La historia es muy conmovedora, casi se podría hacer sin duda alguna una buena película acerca de esta historia. A partir de esta historia fue que comenzamos a hablar acerca de que así como Sansón tenía señales externas de su consagración, él no podía tomar vino, él no podía tener contacto con cuerpos de muertos, ni tampoco podía cortarse el cabello, porque ahí residía en esas cosas externas el poder del pacto que Dios había establecido con él. El día que él hiciese cualquiera de estas cosas perdería su fuerza, cosa que sucedió sin duda alguna en la vida de Sansón, y vimos en nuestro texto bíblico de hoy cuál fue el fin de él. Terminó ciego, terminó en desdicha. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. El libro de Hebreos nos da cuenta de ello, poniendo a Sansón entre uno de los héroes de la fe. Pero la historia de Sansón nos cuenta también los fracasos de Sansón y cómo se simboliza con nuestra vida cristiana. Debido a que, como decíamos el miércoles pasado, todo hombre cristiano debe ser una persona que se consagra a Dios.
Ahora, ¿dónde residía? Quiero compartir con ustedes el secreto de la fuerza de Sansón. Él mantuvo en secreto la fuente de su fuerza, si bien sus padres sabían cuál era, porque un ángel le había transmitido cuál era el pacto que él tenía que guardar para mantener su fuerza intacta. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? ¿Qué hace fuerte a un varón que está consagrado a Dios, que está dedicado, una mujer que está dedicado? ¿Qué es lo que le da la fuerza a esa persona? Muchos piensan que tiene que ver con una circunstancia fortuita o que haya sido elegido. Sansón fue elegido. Su nacimiento fue anunciado, de hecho, por un ángel de Dios y vino con un propósito. Y muchos creen que la fuerza, que la bendición, que la fortaleza de un cristiano reside en circunstancias fortuitas o que fue especialmente elegido para eso. Si bien hay personas que fueron elegidas para determinadas cosas, la fuerza del cristiano que todos debemos tener, ¿en qué reside? Y la palabra de Dios nos lo enseña a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace fuerte una mujer, a un hombre consagrado por él? No hay fuerza en el hombre que resida en sí mismo. Sansón no era sino un pobre necio que no alcanzó nunca a comprender a qué Dios lo había llamado y en qué residía el poder de su fuerza. La Biblia nos dice en el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor, háganse fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nosotros no tenemos ninguna fuerza. Sansón tampoco la tenía. Su fuerza no venía de sus músculos, sino de su consagración a Dios. El secreto de la fuerza de Sansón consistía entonces en esto: en tanto que Sansón se mantuviera consagrado, en tanto que Sansón se mantuviera dedicado a Dios, sería fuerte. La antítesis de esto es, queridos hermanos, que si Sansón no se mantenía consagrado a Dios, sería débil. Parece oír las palabras de muchos a lo largo de mi vida, de personas que me siento débil, siento que he perdido las fuerzas. Y podemos atribuírselo a un montón de factores: la iglesia, los líderes, los hermanos, la falta de congregarme, la falta de fuerza en la alabanza o lo que fuera, un montón de excusas. Sin embargo, la fuerza del cristiano reside en su propia consagración. No eran los padres de Sansón los culpables de la debilidad de Sansón en sus últimos momentos, sino de su falta de consagración, que había perdido su consagración. En tanto se mantuviera Sansón enteramente consagrado, entregado a su Dios, y no tuviera ningún objetivo, sino el de servir a Dios, en tanto que así fuera, servir a los propósitos de Dios, porque sin duda alguna Sansón había sido traído a este mundo con esa fuerza, ese don y esa fortaleza con un propósito, y debía servir a ese propósito. ¿No es esto realidad y verdad en la vida de cada uno de nosotros? Hemos sido llamados por Dios con un propósito, y mientras nos mantengamos sirviendo a Dios en ese propósito, y entre tanto que así fuese con nosotros, y nada más que esto, Dios estaría con nosotros para ayudarnos. Dios estaría con Sansón mientras él se mantuviera sirviendo al propósito de Dios, estaría allí para ayudarle. Ahora, queridos hermanos, si cada uno de nosotros tenemos algún don dado por Dios, alguna fuerza para servir a Dios, el secreto de nuestras fuerzas, el secreto de que hasta hoy nos haya mantenido el Señor con fuerzas y sirviéndole,
reside simplemente en que Dios está con nosotros, en que Dios nos ha guardado, nos ha protegido. La fuerza y el secreto de nuestra fuerza se esconde siempre en el mismo lugar, en nuestra consagración a Dios. ¿Qué fuerza es la que tienes tú en este momento, querido hermano? Ninguna fuerza de la naturaleza, ninguna fuerza humana puede ser suficiente para servir al Señor como debe ser servido. Porque tal vez alguien pueda servirle, colocamos personas que le sirven, pero no lo hacen de la forma debida y como debe hacerse, y es una desgracia para el reino de Dios y el Evangelio que fuera así. Pero para mantener las fuerzas, para servir al Señor debidamente, la naturaleza humana no es suficiente, no alcanza. Hace algo, pero es muy débil el esfuerzo y los resultados de ello. Nadie puede decir que Jesús, dice la Biblia, es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Es Dios quien hace todas las cosas. Nadie puede confesar a Cristo, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decir, puede venir a Cristo si el Padre que envió a Cristo no le trajere. Solamente quien es enviado por el Padre. Si el Padre no nos trae a Cristo, no trae a alguien a Cristo, nadie puede venir a Él. Entonces, no expresamos nosotros cierta verdad cuando mencionamos aquel texto en las Escrituras que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recordemos entonces siempre cuál es el secreto de nuestra fuerza. Nunca pensemos cada uno de nosotros que tenemos un poder o algo que sea propio de nosotros. Yo lo hice porque, aunque nadie me ayudó, aunque nadie estuvo conmigo, fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien obró a través de nosotros. Confiemos entonces siempre enteramente en el Dios, en nuestro Dios, en el Dios de Israel, y recordemos que el canal a través del cual tiene que venir esa fuerza a nuestra vida, tiene que ser siempre, proviene siempre, el canal que trae la fuerza a nuestra vida es sin duda alguna, como en el caso de Sansón, nuestra consagración a Dios. Sin embargo, el hecho de estar consagrados a Dios también conlleva peligros para nosotros. ¿Cuáles son esos peligros? Hay un montón de peligros. Hay un montón de navajas afiladas listas para cortarnos el cabello y cortar nuestra consagración al Señor. A que quieren terminar con nuestra consagración a Dios, porque esa es la fuente de nuestra fuerza. Ese es el canal por medio del cual Dios nos fortalece a cada uno de nosotros. El peligro nuestro es que nuestro cabello sea cortado, es decir, que nuestra consagración sea interrumpida, que nuestra consagración a Dios sea quebrantada. Es el mayor peligro que enfrentamos cada uno de los que confiamos en el Señor. Es el peligro que enfrenta una mujer y un hombre que está consagrado a Dios. En tanto que él y ella esté consagrado a Dios, será fuerte. Rompan esa consagración y se volverá débil como el agua. Hay 1000 navajas con las cuales el diablo puede raparnos el cabello, nuestra consagración, interrumpir nuestra consagración, interrumpir la consagración de un hombre y de una mujer, sin que éste muchas veces se dé cuenta. Sansón no se dio cuenta cuando quiso reaccionar, no se dio cuenta que ya había perdido su consagración. ¿Cuántos que me están escuchando, que Dios nos libre a cada uno de nosotros a levantar nosotros nuestro escudo de la fe y protegernos
contra el engaño, contra la mentira, y adormecernos espiritualmente, volvernos débiles y no darnos cuenta de que hemos perdido nuestra fuerza. El diablo es también tan astuto y sus demonios es más astuto que un hábil peluquero para con nosotros. Él puede cortar la fuerza del creyente, cortar el cabello del creyente, cortar la consagración del creyente, casi sin que él se dé cuenta. Tal vez Dios quiera despertar a alguien que tal vez no se esté dando cuenta que el astuto enemigo está cortando la fuente de su fuerza y de su bendición, que es su consagración. A veces toma la filosa navaja del orgullo, y cuando el cristiano se queda dormido y se descuida, cuando nos descuidamos espiritualmente, viene con esa navaja y comienza a pasar los dedos por nuestro cabello, por el cabello del cristiano, y comienza a decirles cosas como: cuán excelente eres tú como persona, tú eres mejor que los demás, nadie valora tu trabajo, qué bien que haces todo lo que haces y nadie valora tu esfuerzo. Ese orgullo que nos hace creer que somos algo por nosotros mismos. Después de todo, tú has sido capaz de soportar aflicciones y problemas y nadie te ayudó. Alguien, el enemigo te susurra al oído: tú sí que fuiste paciente. Dios te ayudó porque vos sos mejor que los demás. Después que algunos tal vez han rechazado alguna tentación o han hecho algo que sea importante, algo bueno, ahí aparece el orgullo sobre cada uno de nosotros. Cuando rechazamos alguna tentación y creemos que somos mejores que los demás. Creemos que estamos más consagrados que los demás, que somos más santos que los demás, por el solo hecho de que no cometimos el error que los otros cometieron. Y ahí aparece el orgullo, ahí aparece la navaja que nos hace perder a nosotros, del orgullo que nos hace perder a nosotros la consagración. ¿No les ha dicho tal vez en algún momento el enemigo a sus oídos: eso que hiciste es algo excelente, actuaste con valentía, nadie te ayudó, saliste sola, saliste solo? Y en todo ese tiempo, mientras el enemigo te hablaba, no te diste cuenta de que era la astuta mano del enemigo, del maligno, que te estaba cortando la fuente de tu consagración con la navaja del orgullo. Dios, hermanos queridos, nunca nos va a dar a nosotros fuerzas para que nos glorifiquemos a nosotros mismos. Nunca la fuerza ni la habilidad de un cristiano, ni el trabajo, por bien que te salga, que haces para Dios, o lo que tienes, o aquello que posees, te es dado a ti para que te glorifiques a ti mismo. Todo proviene de Dios. Dios te va a dar una corona, pero esa corona no es para que tú te la pongas sobre tu cabeza. Hay todavía un peligro mucho más palpable para nosotros. Es cuando el cristiano el diablo te pasa la navaja de el amor por uno mismo. Y es cuando un hombre consagrado empieza a cambiar su propósito en la vida. Aquello para lo que Dios te llamó, aquello para lo que naciste, aquello para lo que naciste de nuevo para Dios. Y cambia su propósito en la vida dado por Dios para empezar a vivir solamente para sí mismo. Todo es para sí mismo. Empiezas a pensar: tengo que empezar a dedicarme a mí mismo. En la vida tengo que cuidarme más, tengo que enriquecerme, tengo que aprovechar mi posición y mi fuerza y ese tiene que ser el objetivo en mi propia vida.
pronto como nosotros comenzamos a hacer de el yo para mí mismo y hacer del yo nuestro objetivo primordial, el objetivo primordial de nuestra existencia y no el propósito de Dios, nuestro cabello empieza a ser recortado. Ahora, dice el Señor, yo le di fuerza a este hombre, a esta mujer, a este joven, pero no para que la use para sí mismo. Luego lo puse en una alta posición, le di lo que tiene, pero no para que se cubra de gloria. Yo le di ese empleo, ese trabajo, esa ventaja, pero no para que lo use para sí mismo. Luego lo puse en una alta posición, pero no era para que se cubra de gloria. Lo puse ahí en ese lugar para que mire por mi causa, nos dice el Señor, para que comience a vivir no por sus intereses, sino por mis intereses. Y si no hace primeramente eso, nos dice el Señor, esa persona caerá. Ustedes recuerdan la historia de la reina Esther. La reina Esther fue exaltada y pasa de ser una humilde doncella que vivía en un hogar humilde, en una humilde choza, a convertirse en la esposa del gran rey Asuero. Esther no fue elegida como la reina Esther para que ella se hiciera gloriosa, sino para que ocupara una posición para salvar a los judíos en un momento determinado. Para eso Dios la puso en ese momento. Para esa hora, en el momento de conflicto, para que intercediese por los judíos cuando iban a ser exterminados delante del rey. Y si nosotros también vivimos en este mundo, si Dios te bendice, si Dios te prospera, si alcanzas alguna posición importante y dices, heme aquí, voy a empezar a cuidar de mí mismo. Antes estuve sirviendo en la iglesia, pero ahora voy a empezar a cuidarme un poco yo mismo. La naturaleza humana nos dice a nosotros, tienes que cuidar a tu familia, y no es que esté mal eso, tenemos que hacerlo, pero cuando empezamos a hacer de eso nuestro principal objetivo, entonces nos convertimos en un cristiano arruinado, en un hombre, una mujer arruinada. La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si comenzamos a tener dos señores y a servir a dos objetivos en la vida, no serviremos para ninguno de los dos objetivos. No serviremos para ninguno de los dos señores. No prosperaremos en este mundo, ni tampoco prosperaremos en el mundo venidero. Repito, no prosperarás ni en este mundo, ni tampoco en el mundo venidero. Oh hermano querido, sobre todas las cosas, cuida tu consagración al Señor. Debes sentir siempre que estás enteramente consagrado a Dios y únicamente a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia y bendiciones sobre nuestra vida. Nuevamente, Señor, me acerco a ti, Señor, para reconsagrar mi vida a ti, Señor. Sé que en alguno de estos aspectos he dejado de lado mi consagración y eso me ha vuelto débil, Señor. Hazme fuerte, Señor, para vivir consagrado a ti y a tus propósitos, Señor. Permíteme, Señor, emprender el regreso a una entera consagración a ti y únicamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Espero
Que esta palabra haya sido de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para mi vida. Nos vemos entonces, Dios mediante, en otro momento. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual.